Diálogo Directo. En Punto Noticias hablamos de... Ayer la Corte Constitucional escuchó a las partes involucradas en las demandas por la reducción de alrededor de $98 millones del presupuesto de 32 universidades del país. Miembros de organizaciones sociales, universidades, economistas y abogados expusieron la situación en la que se encuentran las instituciones de educación superior por la disminución del presupuesto. Aunque la audiencia se realizó de forma telemática, los miembros de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEUE, llegaron a las 9 a las afueras de la Corte Constitucional y realizaron un plantón. Cristian Flores, presidente de la FEUE, dijo que con esta acción la Corte y el Estado verán que la universidad pública se encuentra vigilante de su accionar. Después de la audiencia pública, la jueza ponente Carmen Corral deberá elaborar un informe sobre el caso y presentarlo en el Pleno de la Corte, donde se tomará la decisión final. El 12 de mayo, la Corte aceptó las medidas cautelares interpuestas por varias organizaciones ante una disminución del presupuesto dispuesta por el Ministerio de Finanzas. La Corte dispuso a todas las autoridades del Ejecutivo suspender y abstenerse de realizar modificaciones presupuestarias que puedan tener un impacto negativo en el presupuesto de las instituciones de educación superior. Ok, 7:38 superados algunos aspectos de carácter técnico. Estamos con Liceña Espinel y también con el ingeniero Pablo Venegas, rector de la Universidad de Cuenca. El tema está planteado, ingeniero. Evidentemente aquí lo que interesa, aparte obviamente de lo que decida la Corte Constitucional en el caso que se investiga, es el concepto. Es decir, el gobierno nacional, bajo argumento del ministro de Finanzas, dijo que, y de la ministra de Gobierno, dijo que todo el mundo debe aportar, dada la crisis sanitaria, y que correspondía entonces también ese aporte al sector educativo, pese a que hay una expresa prohibición constitucional para que se recorte el presupuesto para salud y para educación. Analicemos entonces el concepto. ¿Cómo está, señor rector? Muy buenos días. Muy buenos días, licenciado Yepes, un saludo muy cordial a la Chincha Universal y muchísimas gracias por esta invitación. Y efectivamente lo que usted menciona, el hecho de que se reconozca pues en la Constitución a la educación y a la salud como dos pilares fundamentales para el desarrollo del país, no es una coincidencia, ¿sí? La Constitución recoge el sentimiento y las necesidades de la sociedad, por lo tanto una de esas necesidades está marcada por tener una ciudadanía, un pueblo educado. Y no solamente de la educación superior, estamos hablando de todos los niveles de la educación. Es imprescindible que para buscar días mejores, ¿no?, a partir de la proposición de nuestras propias soluciones, para evitar la importación de conocimiento, se fortalezca la educación superior. Y en ese sentido se ha venido trabajando ya durante muchos años en el Ecuador, y las universidades se han ido fortaleciendo, han ido implementando procesos de investigación sostenidos en el tiempo, han ido también implementando procesos de vinculación con la sociedad y de hecho también ha ido mejorando la docencia. Fíjese usted que en los actuales momentos nosotros estamos sujetos a la evaluación por parte de un organismo externo, ¿no?, que es el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, el CASES. Entonces es imprescindible que nosotros hagamos notar que el sistema de educación superior ha ido mejorando durante estos últimos años y por lo tanto no queremos regresar al pasado, a ese pasado donde existían muchos profesores que a pesar de su capacitación, de su preparación, de los títulos que habían obtenido inclusive en países del extranjero, simplemente tenían su actividad principal en otras instituciones diferentes a las universidades y escuelas politécnicas y simplemente le asignaban muy pocas horas, 5, 10 horas, 15 horas, no, a la semana, le dedicaban a la universidad y su actividad principal estaba en otras instituciones. Eso sin duda que no era o no contribuía a mejorar y apuntalar la calidad de la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. Entonces, lo que nosotros reclamamos no es un tema que busca simplemente mantener un estatus o mantener ciertos privilegios, es un tema de principios. Es un tema justamente de lo que le había mencionado, del principio del respeto del acceso a una educación pública, pero una educación pública de calidad. La educación pública en todos sus niveles, repito, no tiene por qué ser de mala calidad, ¿no? La universidad pública tiene que ser una educación
que realmente permita convertirse en una oportunidad para la gente, una oportunidad para niños, para jóvenes, porque para muchos, ¿no?, la educación sin duda que ha sido y seguirá siendo una oportunidad de vida para salir de la pobreza, para tener días mejores, no solamente de la persona que adquiere un título profesional, sino también para la sociedad en general. Porque en el momento en que nosotros empezamos a tener profesionales bien preparados, la contribución es para el propio profesional porque busca, ¿no es cierto?, bienestar, pero también ese bienestar se transmite a todas las personas que están a su alrededor y por lo tanto a toda la sociedad. Ingeniero Vanegas, buenos días. Le saluda Licenia Espinel. Ayer se realizó esta audiencia y se dio a conocer que hubo algunos incidentes en el desarrollo de la misma por parte de las autoridades de gobierno. ¿Nos puede informar qué fue, si ellos lograron justificar esta decisión de recortar el presupuesto de las universidades? ¿Cuál fue el argumento que ofrecieron o que dieron a conocer en esta audiencia para justificar una decisión que, de acuerdo a ustedes, atenta a la norma constitucional en un estado de emergencia? Bueno, primero sí es necesario rescatar que en la audiencia del día de ayer no solamente estaban presentes las universidades, estaban presentes, como ustedes mismos mencionaron en la introducción de este programa, ¿no?, sectores sociales, estaban presentes los estudiantes a través de la FEU, estuvieron presentes también personas como el economista Dávalos, por ejemplo, que fue quien planteó esta acción constitucional, estaban presentes rectores de varias universidades, y también creo que para nosotros pues lo más importante quizá es haber tenido la presencia de nuestro representante, que el doctor Galo Naranjo, como presidente del directorio de la Asamblea de Universidades, ¿no?, de la ACSEC. Entonces, fue importante, la verdad, esta presencia. Repito, no solamente es de la universidad, sino una presencia de muchos actores, ¿no?, que dan cuenta de la importancia que tiene la educación superior para el país. En cuanto a lo que usted menciona sobre los argumentos del gobierno, la verdad, yo encuentro varios elementos que parece que no tienen, al menos desde mi punto de vista, conexión. Por una parte, la defensa del ministerio y también de la presidencia habla de que el señor presidente no ha dispuesto absolutamente nada, ningún recorte ni ninguna reducción del presupuesto, pero por otro lado también se habla de que la demanda que se está planteando en el sentido de que se ha violado, ¿no es cierto?, el estado de emergencia y el estado de excepción. Los representantes de la presidencia decían que el señor presidente en ningún momento ha dispuesto que se tomen fondos de la educación y que se pasen a otros rubros para atender la emergencia sanitaria. Entonces decía que no hay realmente una violación, pero sin embargo, por otro lado, el señor secretario de la CNSI decía que más bien únicamente sí se ha producido una reducción, ¿no?, porque el IVA y el impuesto a la renta ha sufrido una reducción durante este año. Sin embargo, nosotros no tenemos realmente cifras sobre esa reducción. El economista Pablo Dávalos decía que no existen cifras claras sobre cuál es el porcentaje de la reducción que se ha sufrido este año en el país por el IVA y el impuesto a la renta, y tampoco se tiene una proyección sobre esa reducción, ¿no? Y que además también decía que los porcentajes en los cuales se retira el presupuesto a las universidades es variado, que hay universidades a las cuales se les quita un 13, un 12%, hay otras a las que se les quita el 9, el 10%, es decir, no existe realmente claridad sobre el proceso que se ha seguido para determinar los montos que se reducen a las universidades. Entonces, y también decía, yo quisiera hacer un paréntesis para tratar de explicar cómo funciona, ¿no?, la asignación de recursos a las universidades. Al finalizar cada año, tomaré el ejemplo del año 2019, no, lo que se hace es determinar una proyección de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta que se tendrá en el siguiente año. Y en base a esa proyección se determina el presupuesto que tendrán todas las universidades y luego se reparte ese presupuesto para cada una de las instituciones de educación superior. Es decir, a finales del año 2019 se realizó una estimación de la recaudación del año 2020 y ese presupuesto fue el que se nos entregó a las universidades. Eso ha pasado en los años anteriores también, 2017, 18, 19, como manda la ley. Sin embargo, fíjese usted que en los años 16, 17, 18 y 19 existió una recaudación superior a la proyección, pero nunca se hizo una reliquidación, y eso fue lo que expuso también el economista Pablo Dávalos en función de un estudio que se realizó en la Universidad Técnica de Ambato y en la Flaxo, ¿no?, en la que se decía que entre los años 17, 18 y 19 no se había recaudado más de lo que se les entregó a las universidades y por lo tanto era necesario que se realice una reliquidación que tendría un beneficio a favor de las universidades de aproximadamente 131 millones de dólares. Entonces son elementos, ¿no es cierto?, que hacen ver que de hecho las universidades están reclamando por algo justo, si bien en los años anteriores, tomando en consideración también la situación que viene arrastrando el país, no se ha hecho un reclamo formal,
pero el reclamo se realiza en los actuales momentos porque aceptar el recorte, particularmente en este rubro sensible que es el pago de sueldos y salarios, sería realmente entrar en una situación muy difícil para las universidades, una situación que diría yo es inmanejable para todo el sistema de educación superior. En buen romance, señor rector, no hay justificativos por parte del régimen que permitan sustentar esta tesis que ha sido ha sido esgrimida, digamos, de manera permanente, en el sentido de que como la economía es dinámica y el Estado es dinámico, evidentemente cuando se producen crisis como la baja del precio del petróleo, la crisis sanitaria, el Código de Finanzas permite una revisión periódica de asignaciones. No hay sustento entonces para esta tesis, porque contradice evidentemente el mandato constitucional, ¿no? Así es, y fíjese usted que además de que el Estado debería garantizar el presupuesto para la educación en términos generales, fíjese usted que también la ley del FOPEDEUPO hace referencia no solamente al IVA y al impuesto a la renta, también existen otros rubros que hasta el día de hoy nosotros no sabemos por qué no se ha considerado. Por ejemplo, estamos hablando de las regalías por la actividad minera. En los actuales momentos ya existe actividad minera en el país y no conocemos exactamente cuáles han sido ¿no es cierto?, el porcentaje de beneficios que se han obtenido a través de esa actividad y que parte de eso tendría que también incorporarse al FOPEDEUPO. Entonces son muchos elementos, ¿no?, que nos generan preocupación porque se está hablando únicamente de ciertos rubros y se deja de lado otros rubros que de hecho deberían considerarse para determinar cuál es el presupuesto de las universidades. Pero también nos preocupa algo adicional, que de alguna manera se ha tratado de cuestionar mucho la actividad de las universidades. Yo le voy a colocar un ejemplo sobre la ejecución presupuestaria. He escuchado autoridades de gobierno mencionar que las universidades y escuelas politécnicas públicas del Ecuador no gastan más allá del 85% de su presupuesto anual. Pero es importante aclarar que esa no es una justificación para la reducción del presupuesto por varias razones. Primero, porque el gobierno tiene la obligación de mantener el Estado tiene la obligación de mantener el presupuesto. Segundo, porque de hecho nosotros tenemos muchísimas dificultades para ejecutar el 100%, y además no sería inclusive sano que se ejecute el 100% durante un año. ¿Por qué razón? Fíjese usted que las universidades en el Ecuador ejecutan el 100% o más del 95% únicamente cuando pagan sueldos y salarios con su presupuesto. Es decir, no tienen oportunidad de invertir para mejorar sus laboratorios, para mejorar sus aulas, para cambiar su mobiliario, que es necesario hacerlo para garantizar educación de calidad, ¿no? Entonces, hay universidades que efectivamente utilizan más del 95% o que ejecutan más del 95%, pero básicamente en salarios. Por otro lado, nosotros año a año, las universidades, no recibimos todo el dinero que nos corresponde durante los primeros meses del año. Sería ideal que recibamos entre enero y marzo, por ejemplo, pero no pasa. En muchos años hemos recibido parte del presupuesto entre los meses de agosto y septiembre. Con eso nos quedan únicamente 5 meses para poder ejecutar el presupuesto que se nos asigna. Y si el dinero no llega de manera oportuna, y si luego de que ya no ha llegado de manera oportuna, también tenemos que someternos al servicio de compras públicas, ¿no? Significa que realmente tenemos varias ataduras que impiden que nosotros lleguemos a concluir los procesos. Yo le pongo un ejemplo de mi universidad. El año pasado nosotros adjudicamos un proceso por aproximadamente $200.000 para renovación de equipos, y resulta que en un momento determinado uno de los oferentes, que no fue el ganador, simplemente impugnó todo el proceso y el proceso se vino abajo. Entonces, tenemos muchísimas complicaciones y por otro lado también en temas de autogestión. Nosotros generamos recursos por maestrías, ¿no es cierto?, por posgrado en general, por recursos de educación continua, por consultorías que realizamos como universidad. Y ese dinero no es que ingresa a una cuenta propia de la universidad de un banco privado. Ese dinero ingresa a las arcas del Ministerio de Economía y Finanzas y finalmente estamos a disposición de las transferencias que el Ministerio realice. Ese dinero, tomando el ejemplo de las maestrías, entra, por ejemplo, entre los meses de agosto y septiembre. Nosotros no podemos gastar o ejecutar ese dinero en el mismo año porque una maestría dura 2 años y medio, 3 años y por lo tanto la ejecución de ese recurso que entre en un momento, que ingrese en un momento determinado a la universidad, tiene que planificarse para que se ejecute en varios años. Entonces es bastante, diría yo, injusto el análisis que se hace para las universidades porque nosotros ejecutamos, conozco en la mayor parte de universidades, se realizan esfuerzos enormes para ejecutar la mayor cantidad de presupuesto anual, pero estamos restringidos por estas limitaciones que le acabo de comentar. Ingeniero, ahora, ¿qué paso más pueden seguir, tomando en cuenta que ya se ha cerrado esta audiencia, que hay 72 horas en las que se deberá esperar para conocer cuál va a ser el pronunciamiento de la Corte? ¿Qué paso más les queda por hacer para recuperar este presupuesto que ha sido
recortado? Mire, evidentemente nosotros tenemos los argumentos legales, jurídicos que nos respaldan, pero también tenemos elementos, ¿no es cierto?, que hacen ver digamos, estos recursos que no han sido asignados, que no han sido entregados a las universidades. Se hablaba, por ejemplo, de 131 millones de dólares sobre la reliquidación de los años anteriores. Entonces existen muchos elementos que hacen ver que las universidades no solamente que han sido consecuentes con la situación del país, que han sido solidarias con el país, sino que también han sido de alguna manera perjudicadas con ciertos turbos en los años anteriores. Entonces se tendrán que demostrar justamente estos valores no entregados, de tal manera que finalmente eso pueda servir inclusive para que se pueda paliar la crisis en los actuales momentos que tiene el país en términos generales. Nosotros esperamos que la Corte Constitucional haga pues uso de esta información que nosotros como Sistema de Educación Superior estamos entregando a través de la presidencia de la Asamblea de Universidades, a través del doctor Galo Naranjo y del equipo jurídico que se ha formado por parte de las universidades, para que finalmente se revea esta situación. Nosotros tenemos confianza que en base a nuestros argumentos, la verdad, pueda reverse esta situación. Y repito, no es una cuestión que está reclamando solamente la universidad, porque si fuera una cuestión únicamente de los profesores, ¿no es cierto?, a lo mejor de los rectores y las autoridades de las universidades, a lo mejor nosotros nos veríamos limitados en nuestro reclamo. Pero básicamente el reclamo se basa en el reclamo que viene de los estudiantes, de los diferentes sectores sociales, que están conscientes de que la educación es un pilar fundamental, ¿no? Fíjese usted, ha escuchado en varias reuniones que la educación es importantísima para poder salir adelante en esta crisis y también en lo que viene luego de la crisis, porque con investigación, con innovación, se puede salir de esta crisis y para eso estamos las universidades. Tengo que reconocer que nosotros hemos seguido un proceso de maduración, de mejora en nuestros procesos internos, de mejora en la calidad, pero que todavía nos hace falta mucho por recorrer. Eso quiere decir que un recorte presupuestario en este momento sí limitaría también esa posibilidad de continuar en este proceso que se ha venido llevando adelante por muchos años. Entonces nosotros agotaremos todos los esfuerzos para hacer más bien que el presupuesto originalmente asignado se mantenga y que no exista la posibilidad de que estos procesos que llevamos en las universidades se detenga durante meses, que sería un perjuicio sobre todo para el futuro del país y por supuesto de la educación superior. A todo esto, evidentemente hay un ingrediente que hay que añadirle, señor rector, y es el que tiene que ver con la educación y la modalidad que se va a comenzar a utilizar a propósito y producto de la epidemia que vive el país. ¿Está preparada la universidad en términos generales para la educación virtual en la que debe inmersarse luego de que pues estamos en esta emergencia sanitaria? ¿Tiene los recursos técnicos, económicos? Yo creo que la universidad ecuatoriana en términos generales, y hablo de la universidad pública porque es lo que más conozco, pero también la universidad particular, en los últimos años ha venido realizando inversiones importantes para mejorar su infraestructura física, pero también su infraestructura tecnológica. Entonces, muchas universidades en las cuales le incluye a la Universidad de Cuenca, en los últimos años se ha invertido pues en tecnología. Entonces, desde el punto de vista de las universidades, desde el punto de vista de infraestructura, estamos preparados para enfrentar este reto de la educación virtual. Nosotros iniciamos clases el día 9 de marzo y el 13 de marzo tuvimos ya que de manera inesperada y abrupta dar el paso de una educación presencial a una educación en entornos digitales, ¿no? Reconocemos que también hace falta pues todavía quizá cursos de capacitación, una mayor preparación en los docentes, por ejemplo, porque no hemos estado acostumbrados a ese tipo de formación y es natural que el proceso requiera también un proceso de capacitación. Pero los profesores, con el conocimiento anterior, con su preparación previa en el conocimiento de las asignaturas, de las materias que imparten, están preparados, pero hace falta, ¿no es cierto?, quizá adecuarse más, familiarizarse más con el uso de los entornos virtuales. Entonces, hay un trabajo que hacer todavía, pero lo que más nos preocupa es, la verdad, los estudiantes. Fíjese usted que yo he escuchado reportes de otras universidades y también están alineados con los reportes de nuestra universidad, donde aproximadamente van entre 15 y el 30%, dependiendo de la universidad, los estudiantes tienen dificultades para acceder a Internet, ¿no? E inclusive, no solamente el acceso a Internet, inclusive tienen dificultades para acceder a equipos computacionales, a computadoras, a tablets, ¿no? No tienen, porque muchas de las veces en el país existen familias de 4, de 5, de 6 miembros, y muchos de estos miembros, ¿no es cierto?, me refiero a los hijos, están estudiando y tienen que compartir los equipos. Entonces, la realidad del país es compleja,
por más que las universidades hagamos esfuerzos, también necesitamos que el país realmente invierta en infraestructura tecnológica. Entonces, yo creo que ahí CNT tiene mucho trabajo que hacer. Más bien, nosotros hemos recibido soporte de CNT para este proceso de la educación en línea y queremos agradecerles inclusive públicamente a CNT, a Tuenti y a Movistar que nos han ayudado. Pero de hecho, yo creo que se necesita también una inversión. Me preocupa mucho que durante este último año, por ejemplo, a pesar de que las clases parecería que se van a mantener en línea en la mayor parte de instituciones de educación en todos sus niveles, sin embargo, el gobierno no ha colocado a la educación como uno de los pilares o de los elementos fundamentales para este último año, ¿no? Entonces, eso realmente a mí personalmente me preocupa. Nosotros seremos de alguna manera respetuosos de las decisiones que se tomen a nivel de gobierno, pero no podemos dejar de expresar nuestra preocupación porque lo que se está afectando directamente es la educación a nivel de país. Ingeniero, ¿cómo entender este argumento por parte de la defensa del gobierno de que no existe un incumplimiento del dictamen constitucional del decreto 1017 por parte del presidente Moreno, una vez que no ha existido desde el COE Nacional una orden de reducir el presupuesto de las universidades y que tanto el presidente como sus ministros han obrado con apego a sus competencias en cumplimiento de la norma? ¿Cómo entender que por un lado digan que no han incumplido y por otro lado sí se les recorte, no se les entreguen los recursos y estemos ahora en este dilema constitucional? En efecto, no existe un decreto, por así decirlo, que mande a que se recorte el presupuesto de las universidades, pero evidentemente sí han existido acciones de hecho que así se ha mostrado, ¿no? Inclusive el señor ministro, pues, de Economía y Finanzas, perdón, fue el viceministro, el economista Carrillo, fue quien decía que en lo que concierne a las universidades, luego de que se dio este dictamen del 12 de mayo, estas medidas cautelares por parte de la Corte Constitucional, decía que se dejaba sin efecto, ¿no es cierto?, estas acciones que se han tomado por el recorte presupuestario. Entonces, por una parte, se dice que efectivamente no ha habido disposición presidencial, pero por otro lado, hay acciones de hecho que se realizaron para producir este recorte y de alguna manera hay también un reconocimiento que por parte del ministerio se realizó ese recorte, porque dice se dejan sin efecto, ¿no? Entonces, por eso le decía al iniciar mi intervención que sí resulta, llama la atención sobre todo que existan estos criterios un tanto contradictorios que parece que a la larga no están articulados para poder realizar inclusive una defensa para, ¿no es cierto?, para que haga valer pues el criterio que ellos tienen, que difiere obviamente del nuestro. Entonces, hay estos varios elementos que dan cuenta de que simplemente hubo la intención, parecería, de recortar el presupuesto porque el país está en una situación difícil, sin considerar que existen derechos constitucionales que hacen que prevalezca, ¿no es cierto?, la inversión para educación y salud sobre todas las cosas. Entonces, efectivamente, nos llama la atención. Yo le digo, ya desde hace algunos años, no sé si ustedes recuerdan, pero salió una noticia a nivel de país también que nosotros estuvimos reunidos hasta horas de la madrugada en la Escuela Politécnica Nacional, todos los rectores de las universidades públicas, y fue en esa reunión donde llegamos a acuerdos para que no se realice el recorte presupuestario. Es decir, no es que se está realizando este año, ya existieron, ¿no?, intenciones de los años anteriores por parte del Ministerio de Economía y Finanzas de reducir el presupuesto a las universidades. Entonces, parece que además, si nosotros miramos también los diferentes elementos o argumentos que se han utilizado como falta de ejecución, como privilegios en viajes o cosas por el estilo, de hecho se piensa, es lo que yo creo, que se piensa que la universidad es una institución privilegiada, ¿sí?, la cual no merece tener esos privilegios. Primero, que los privilegios no existen de ninguna manera, y luego después, yo sí debo referirme también a un elemento que es importante, que durante muchos años los profesores universitarios han sido sujetos a muchísimas exigencias. Para poder ser profesor universitario se requiere mínimamente un título de maestría, y luego después, a partir de que se empieza a realizar la carrera académica, se le exige también un título de PhD. Si nosotros nos fijamos entre la maestría y el PhD, se requieren al menos, mínimamente 6 años, ¿no es cierto?, de una formación complementaria a la formación profesional de pregrado. Entonces son muchas exigencias. Entonces, claro, si estas exigencias no tienen una contraparte, un salario, es evidente que los profesores van a preferir tener cualquier otro trabajo, pero no necesariamente en una universidad, que es lo que
pasó o pasaba hace muchos años, hace algunos años atrás. Entonces, yo simplemente lo que siento pues es que no existe realmente, sobre todo, coincidencia en los diferentes criterios ni algo articulado en la defensa. Simplemente nosotros haremos valer o estamos tratando de hacer valer el derecho constitucional, no de las universidades, no de los profesores ni de las autoridades, el derecho constitucional de los estudiantes, de las personas, de la ciudadanía en general, que tiene derecho a una educación pública de calidad. De mi parte, una última cosa. El recorte de presupuesto no ha sido únicamente para el sector universitario, como usted conoce, ha sido un recorte global para el sector educativo. Se ven afectados estudiantes primarios, secundarios y universitarios, y esto evidentemente merma esta posibilidad fundamental que tiene el pueblo ecuatoriano de educación. Sobre esta base, ustedes van a continuar con este tipo de posicionamientos y de posturas, mejor dicho, de rechazar el recorte presupuestario mediante movilizaciones sociales. Mire, lo que nosotros hemos hecho es respaldar, la verdad, el reclamo de los estudiantes. E inclusive tengo que reconocer en muchos momentos, pues los estudiantes han reclamado la presencia también de las autoridades, de los profesores de las universidades. Entonces nosotros estamos respondiendo a ese llamado de los estudiantes y me parece importante que la juventud tenga plena conciencia de lo que implica el recorte presupuestario, porque ese recorte lo que implica es quitarle las oportunidades a ellos y a las siguientes generaciones de estudiantes. Voy a rescatar las palabras de la señorita presidenta de la FEUE en Cuenca, de la Universidad de Cuenca, donde ella decía: nosotros estamos aquí quizá por nosotros, pero a nosotros ya no nos afecta mucho porque estamos ya en los últimos años de las carreras, pero sí les va a afectar a los que vienen atrás de nosotros, ¿sí? No, porque el recorte presupuestario tiene un efecto de muchos años, de varios años hacia el futuro. Entonces, quizá las personas que vienen atrás de la actual generación de estudiantes son realmente los afectados. Nosotros continuaremos con este apoyo a los estudiantes, evidentemente haciendo conocer también nuestra posición, porque usted tiene toda la razón. Lo que preocupa es que no se está afectando solamente a la educación superior, se está afectando en términos generales al sistema público, ¿no? Porque si bien existen de alguna manera justificaciones sobre el cierre de algunas empresas públicas, pero en términos generales yo creo que sistemas como el de salud, de educación y otros servicios básicos tienen que seguir estando al frente, ¿no? del sector público, porque la educación pública es una oportunidad. En estos días hemos visto varios reportajes en los medios de comunicación donde hablan de gente muy pobre que en los actuales momentos tiene dificultades para acceder, por ejemplo, a los entornos en línea. Particularmente se ve pues de niños que tienen dificultades, que son de los barrios del sector rural, ¿no? Que tiene mucha dificultad para acceder a estos medios. Entonces yo creo que más bien en los actuales momentos, si es que se quiere pensar en el futuro y no únicamente en la situación coyuntural, se tiene necesariamente que invertir en el sector de educación. Y me refiero, repito, a todos los niveles, y con mucha más fuerza inclusive en educación primaria, porque si es que se deja de invertir en educación primaria, los efectos que nosotros vamos a tener de esa falta de inversión se verán en los siguientes 5, 10, 15 años, cuando esos niños, ¿no es cierto?, que actualmente están entre los 6, 10, 11 años, luego estarán en el bachillerato y finalmente en la universidad. La parte clave de la educación está necesariamente en la primaria, porque si la educación primaria es fuerte, tiene fortalezas, esa fortaleza se va a transmitir hacia el bachillerato y luego después también hacia la universidad. Ingeniero Vanegas, para finalizar, por lo que usted está diciendo de la afectación al sistema de educación en general y sobre todo a lo que menciona en la última parte de su intervención, ¿qué le parece, qué opinión le merece la renuncia del viceministro de Gestión Educativa? Y en la parte medular de la carta de renuncia dice: sin recursos, el discurso de la educación de calidad e inclusiva no pasa de ser un agregado de pensamientos utópicos y palabras vanas. Ese es el contenido medular de la carta de renuncia que le ha sido presentada por parte del viceministro de Gestión Educativa, el ingeniero Vinicio Napoleón Baquero Ordóñez, a la ministra de Educación, Montserrat Kramer. ¿Qué opinión le merece este tipo de reacciones por parte de las propias autoridades que están en el interior del manejo del sistema educativo? Mire, yo creo que las personas que han estado involucradas en los temas de educación durante ya varios años, hablo del caso de los rectores, del caso también de varios funcionarios de las diferentes instancias, ¿no es cierto?, que gobiernan el sistema de educación en términos generales, conocen realmente cuál es la realidad y conocen cuál es la importancia que tiene la educación.
Fíjese usted que también hay otra carta de la doctora Silvia Vega, que renunció al CASES, al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, justamente argumentando que no se puede, una parte importante, que no se puede exigir calidad a las instituciones si es que no se cuenta con el presupuesto adecuado. Entonces, justamente en la misma línea de lo que usted menciona, y claro, yo espero que estas cartas, que estas renuncias realmente generen un llamado un llamado pues a las diferentes autoridades de gobierno para que empiecen a dar una mirada a la educación en todos sus niveles, a una mirada que realmente refleje, ¿no es cierto?, que se mira la educación como una oportunidad. Yo he mencionado varias ocasiones esto de una oportunidad porque hay varios estudios a nivel internacional, particularmente la última premio Nobel, la señora Esther Duflo, francesa, ¿no?, de origen francés, estadounidense, pero de origen francés. Ella decía que efectivamente la educación es una oportunidad para la gente que menos tiene, que menos recursos tiene, y que inclusive la educación debería estar sujeta a medidas complementarias, porque ¿de qué vale que nosotros invirtamos solamente en pagar profesores, en pagar infraestructura, si muchas de las veces los estudiantes, los niños, los jóvenes no pueden asistir a esa escuela? Es decir, inclusive debería pensarse en programas de alimentación, como se han hecho en otros países también, programas de alimentación para los niños, para los jóvenes, para garantizar que pueden acceder a ese servicio de educación que les va posiblemente a cambiar la vida. Entonces yo creo que estas renuncias a las que usted hace referencia está alineada también con otras posiciones, ¿no?, a nivel de otras autoridades, y que de hecho da cuenta que sí existe pues en funcionarios una visión clara sobre lo que representa la educación para el país y para cualquier país alrededor del mundo. Muchísimas gracias, ingeniero, por haber atendido esta entrevista desde la ciudad de Cuenca. Muchísimas gracias a ustedes. Quiero agradecerles y enviarles un saludo a la ciudad de Quito, y de hecho también aprovechar para las personas que nos escuchan, estudiantes, profesores, empleados y trabajadores del sistema de educación superior. Punto Noticias, apasionados por las noticias.